Ok, buenas tardes a todos. Bienvenidos a sesión número 4 del semillero de investigación Hands-on Computer Vision. Hoy, nuestro tema de interés, imágenes espectrales. Espero que hayan podido revisar el material que estaba publicado en nuestras redes antes de venir a la sesión. No olviden que eso siempre ayuda a que vengamos con más preguntas, ¿sí? Obviamente, pues, aquí lo vamos a hacer como si no lo hubieran hecho, pero recuerden que todas las sesiones antes de empezar siempre tienen un material adjunto que está siempre público en nuestra página web. Entonces los invitamos a que por favor siempre lo revisen antes de venir a la sesión. De esa manera pues van a llegar con muchas más preguntas más puntuales, ¿no? Listo, entonces empecemos nuestra sesión 4. Recuerden siempre debemos empezar actualizando el repositorio. Hoy sesión 4 van a la página del GitHub del semillero, hacen el fork. Hoy hay preparados 4, creo que si no estoy mal, hay 4 notebooks, de los cuales 2 o 3 van a ser dirigidos. ¿Listo? Hay 2 momentos, uno ahorita como a la mitad de la sesión, en la que tendremos a una estudiante del semillero, Paula Uzcategui, y después al final de la sesión tendremos el segundo notebook dirigido, que lo hará Juan David Tolosa, y habrá un tercero también, que lo hace nuestra estudiante Valentina Pérez. ¿Listo? Entonces, siempre para que quede on record, la ayuda súper valiosa de los compañeros que están apoyando la parte de preparación del material para la sesión de hoy. Listo, entonces sesión 4, hay 4 componentes principales que vamos a analizar. Primero, el concepto general de imágenes espectrales. Segundo, cómo se adquieren estas imágenes para el que no las conozca. Hay tecnología muy interesante de cómo se adquieren estas imágenes. Lo vimos en la sesión 2, un poquito de las cámaras y cómo son por dentro. Estas cámaras son un poquito especiales, debido a que no solamente vamos a adquirir 3 canales, como son las imágenes de color, sino que vamos a adquirir múltiples canales de información. Es decir, bandas espectrales y no solamente 3, como son las que todo el mundo conoce. Después vamos a ver conceptos rápidos sobre, no es una clase de física ni de óptica, pero la diferencia entre dispersión y difracción, que son los 2 fenómenos que hacen, o se podría decir que generan descomposición de la luz en el arco iris. Los 2 son fenómenos relacionados, pero son totalmente diferentes. Uno lo hace el prisma y el otro lo va a hacer la rejilla de difracción, pero ambos generan, en pocas palabras, el arco iris que necesitamos ver. Es decir, entra la luz, se descompone en sus respectivos colores. Y finalmente, un poquito de las arquitecturas ópticas reales, es decir, vamos a ver unos diseños, vamos a ver unos prototipos de cámara, pero al final les voy a mostrar como ejemplos físicos, es decir, equipos ya fabricados que son básicamente los que se utilizan para adquirir este tipo de imágenes. Listo, empecemos, imágenes espectrales, y el concepto es bastante sencillo. Aquí ustedes pueden ver a la parte izquierda, pueden ver una famosa imagen de color. En este caso también las conocemos como imágenes RGB. ¿Por qué RGB? ¿Se acuerdan de la sesión 2? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué RGB? ¿Por qué? ¿Colores primarios? No, recuerden que tienen que volverse al colegio si dicen que son los colores primarios. ¿Por qué RGB? ¿Por Bayer? Ok, por Bayer. ¿Y por qué Bayer tiene RGB? Son los fotorreceptores que tienen los humanos. Muy bien. Es solo por eso. Los fotorreceptores que tenemos, que llaman conos y bastones, los conos son los que miden color, efectivamente tienen una respuesta espectral muy parecida a la que estos filtros representan. Ahora, ¿qué pasa? Si queremos tener mucha más resolución, cuando digo resolución es, no solamente queremos tener 3 bandas, ¿sí?, como las que se muestran al lado izquierdo, sino que queremos tener mucha más precisión a nivel espectral, pues podemos coger esos 3 y hacer como rebanadas mucho más finas. Esas rebanadas, si son en el orden de las decenas, es decir, 10, 20 por ahí, se conocen como imágenes multiespectrales. Pero si tenemos muchas más rebanadas en el orden de los cientos, es decir, 100 bandas, 200 bandas, 300 bandas, se conoce como imágenes hiperespectrales. ¿Listo? Y hay unas que no se nombran porque no son tan comunes, es cuando tenemos miles de bandas que se llaman ultraespectrales. ¿En qué sentido? De que tenemos 1000, 2000, 3000 bandas. Es demasiada información, es decir, demasiada precisión a la hora de cortar espectralmente, y damos paso a algo que se llama la firma espectral. Listo.
Aquí les muestro una imagen multiespectral en la cual tenemos únicamente 14 bandas. En la parte superior izquierda tenemos nuestra imagen de color, como si la adquiriéramos con una cámara convencional, y al lado de él tenemos desde los 450 nanómetros, que es la longitud de onda más baja en el espectro visible, hasta los 662 nanómetros, que es una de las longitudes de onda más altas en el espectro visible. Ahí podemos ver, al graficarlas en un mapa de color falso, podemos ver efectivamente que vamos desde el azul, pasando por el verde, amarillo, naranja, hasta el rojo, que es lo que compone efectivamente el arco iris. ¿Listo? Entonces, para que se den una idea de qué es una imagen espectral. Esta imagen fue adquirida particularmente por mí cuando estaba haciendo mi doctorado en Delaware. Teníamos un equipo que se llama un monocromador, que genera longitudes de onda muy precisas y puede adquirir este tipo de imágenes. Entonces es muy chévere cuando tú la ves de verdad con tus ojos, y no sé si alcanzan a ver como las diferencias. Alguien que me ayuda a ver las diferencias. Por ejemplo, la capa del Thor que hay ahí es de color rojo, según la imagen RGB que está en la parte superior izquierda. ¿En dónde debería verse la capa roja? Pues obviamente en la banda roja. Entonces podemos ver que mientras no estemos en la banda roja, casi que no se va a ver esa capa. A veces un poquito en el amarillo, obviamente, no es que aparezca así de la nada. Entonces podemos ver particularmente qué colores o qué bandas o qué nanómetros en particular aportan a ese color que tú ves como un rojo. Similarmente lo puedes ver con otros colores, el verde que está ahí, el muñeco de la derecha, o incluso el pececito que hay ahí, el pescadito azul. Pueden ver que el pico está sobre todo en las bandas más pequeñas. Listo, entonces para que vean una intuición de cómo una imagen de color se puede descomponer en múltiples imágenes de esos componentes del arco iris, en pocas palabras. Para que esto sea posible, pues les debo hablar del espectro electromagnético. Quizás muchos lo han visto en Física 3, de pronto. Vamos desde los rayos gamma hasta los rayos de radio, o las ondas de radio, perdón, pasando por el espectro visible. Para que se den cuenta qué tan amplio es el espectro visible, solamente la rebanadita que sale como un arco iris en la mitad es lo que nosotros, como seres humanos, con nuestros fotorreceptores podemos medir. Pero el espectro electromagnético es mucho más grande que eso. Entonces, para que entiendan la porción de información que nosotros vemos, pero hay mucho más. En futuras sesiones vamos a ver, por ejemplo, imágenes infrarrojas o particularmente imágenes térmicas, y es cuando nos movemos a la sección donde dice thermal infrared. Entonces vamos a ver allá específicamente cuando nos salimos del espectro visible, qué es lo que empezamos a ver. ¿Listo? Una de las principales áreas o lo que ha motivado el uso de las imágenes espectrales es el sensado remoto o la percepción remota. El objetivo de ellos son un montón de satélites que están girando alrededor del planeta y pues obviamente están escaneando nuestro planeta en cada instante para tratar de identificar qué hay. Recursos importantes como agua, qué es vegetación, qué es desierto, e incluso dependiendo del sensor se pueden identificar huracanes, se pueden identificar incendios y hacer toda esta parte de medición de temperatura o medición de condiciones atmosféricas de nuestro planeta. ¿Será que está en buena salud nuestro planeta? Efectivamente, todos estos sensores que están orbitando nuestro planeta están, o algunos de ellos son sensores remotos capacitados con cámaras hiperespectrales, que nos permiten efectivamente hacer ese tipo de estudios sobre nuestro planeta. Aquí hay algunos ejemplos, dependiendo de la atmósfera en la que giren. Hay unos que están a media atmósfera, algunos que están en la capa de atmósfera más baja y algunos que están en la capa de atmósfera mucho más alta. Ejemplos que de pronto ustedes los van a empezar a conocer, está el Landsat, también está la VIRIS y muchos otros más que han sido lanzados históricamente, obviamente propulsados por la NASA. Por eso muchas de las imágenes que nosotros utilizamos son proporcionadas por la NASA. Para ser un poquito más particulares, cuando hacemos un sensado remoto, es decir, el satélite está obviamente girando por medio de una órbita, adquirimos un cubo y es la imagen espectral. Entonces una imagen espectral entiéndase como un cubo, en la cual tenemos tres componentes, X y Y, que es como la combinación espacial, y lambda, que es como la resolución espectral. Si lo vemos ahí, vamos a sacar tres punticos. Ahí en esa imagen está mostrándote tres parches, o sea, cojo un parchecito chiquitico y saco lo que se llama firma espectral. Entonces, para que quede claro para todos, ahorita en el hands-on, en el primero nos vamos a dar cuenta qué es una firma espectral.
Entonces tú vas a coger efectivamente un píxel de esa imagen y lo vas a graficar. ¿Qué vas a obtener? Lo que se llama firma espectral. Pilas con el quiz. Hoy va a haber quiz. Spoiler alert. Firma espectral. Y la firma espectral, efectivamente, es no única, pero sí representativa del material que tú mides. Entonces ahí podemos ver ejemplos de una firma de tierra, soil, una firma del agua, water, y una firma de la vegetación. Y efectivamente, si es planta, si es agua, si es terreno, si es de pronto algún objeto hecho por el hombre, cuando digo hombre no es no mujeres, sino hecho por la humanidad, también tiene firmas representativas porque se utilizan materiales muy específicos como aleaciones de elementos, aluminio, por ejemplo. O los, no sé, si te imaginas un vehículo, pues el material con el que fue fabricado el vehículo. ¿Listo? ¿Sí es claro hasta ahí el concepto o hay alguna duda? Listo. Para que me entiendan un poquito más sobre qué es la firma espectral, ustedes conocen algo muy parecido que se llama la huella dactilar. ¿Y para qué nos sirve la huella dactilar? Diferenciar personas, identificar a alguien. ¿Sí? Normalmente cuando pasan catástrofes casi siempre buscan huellas, ¿cierto? O cuando la escena del crimen, busquen huellas dactilares a ver quién fue el culpable. ¿Por qué? Porque son algo representativo, en el caso de las huellas dactilares sí es único de cada una de las personas, igual que nuestros rostros. Por eso podemos hacer sistemas de biometría, como el que tiene su celular para desbloquear. O pone su huella, antes de la biometría era con la huella, para desbloquear su celular. Entonces son características únicas que hacen que te puedan identificar. De manera similar o parecida, funcionan las firmas espectrales. Si tú tienes una firma muy particular, puedes tratar de identificar. Por eso algunos de los notebooks de hoy van a hacer tareas de detección y de clasificación de materiales, por ejemplo. Te doy una imagen de esas, cómo ejecutas un algoritmo basado en deep learning o basado en modelos para poder identificar ciertos materiales particulares y clasificarlos. Muy interesante. Listo. Entonces aquí vienen los ejemplos. Tenemos áreas de fusión. Cuando digo fusión, es que las imágenes espectrales o las imágenes de color, cuando se adquieren, siempre hay unos compromisos que tú debes hacer a la hora de adquirirlas. Es decir, normalmente uno quisiera tener un montón de píxeles espaciales, ¿cierto? Por eso siempre nos jactamos de, ay, mi cámara tiene 20 megapíxeles, 30 megapíxeles, 40 megapíxeles. ¿Qué significa eso? El número de píxeles que tiene nuestra cámara de manera espacial. Pero estas cámaras espectrales, como les voy a mostrar un poquito más adelante, si tú quieres adquirir un montón de bandas, ¿sí? O más precisión en las firmas espectrales, tienes que sacrificar un poquito de información espacial. ¿Listo? Entonces, existe un área que se llama fusión. ¿Y qué es fusión? Pues coges una cámara de color con mucha resolución espacial, pero solo 3 canales de color, y por el otro lado coges una imagen multiespectral o hiperespectral con muchos canales, pero poquitos píxeles espaciales. Y el objetivo de fusionar, pues sí saben, ¿no? Sí se lo vieron. ¿Sí? Ya saben que soy fanático, entonces fusión. Básicamente coge las características más importantes de la imagen de alta resolución espacial y lo mismo con las espectrales y fusión. Esa es una de las tareas importantes que se puede hacer con imágenes espectrales. Otra tarea muy interesante que se muestra arriba a la derecha es la de clasificación. Es más intuitiva. Les dije, como hay huellas dactilares o firmas espectrales, pues se ejecuta un algoritmo para tratar de hacer como clustering, por ejemplo. Entonces trate de separarme de cuántas firmas son diferentes y sobre eso asigno una categoría. Y finalmente una que es mucho más interesante, o no menos importante, es la de unmixing, que está ahí en la parte inferior. ¿Qué es unmixing? Se entiende como desmezclado. ¿Y a qué nos referimos con unmixing? Pues normalmente, debido a que la resolución espacial de los sensores hiperespectrales es bajita, cuando digo bajita es que los parches de la Tierra que ellos miden son 30 por 30 metros, por ejemplo, 10 por 10 metros. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que tú mides efectivamente es como una mezcla de un árbol con una piedra, con un parche de pasto y quizás un carro. ¿Sí? ¿Cuánto cabe en 10 por 10 metros del piso? Probablemente muchas cosas. Entonces, cuando tú mides con esas cámaras, lo más seguro es que encuentras una mezcla de muchos materiales. Y eso es un problema, porque si tú quieres desmezclar, vas a tener como una especie de
suma ponderada de muchas firmas. ¿Y yo cómo sé qué es lo que hay ahí? Entonces es un problema de desmezclado. ¿Cómo con la información que mides eres capaz de decir, oye, aquí había un carro, un árbol y una piedra? ¿Sí? Ese es un problema muy interesante. Entonces ahí les muestro unas áreas de investigación que hemos trabajado en el semillero de investigación. ¿Listo? Fusión, pilas con el quiz, fusión, clasificación y desmezclado espectral. ¿Listo? ¿Alguna duda? Sí, exacto. Entonces, cuando me refiero a resolución espacial, respuesta corta, yo les había comentado la vez pasada que resolución espacial no es solamente tener muchos píxeles, sino que también entra en juego el lente que tú pongas. Para el caso que tenemos acá, debido a que los satélites están a una distancia muy grande, cuando decimos resolución espacial, efectivamente, hay, siendo específicos, hay algo que llama el GSD, o Ground Sampling Distance. Efectivamente, cada píxel de esos sensores que está tan lejos, con su óptica efectiva para poder ver cierta región del país, del planeta, ¿cuánto está viendo efectivamente del piso? Eso se llama el Ground Sampling Distance. Entonces, por ejemplo, cada píxel de esos mide 30 por 30 metros. Algunos sensores que son comerciales y son mucho más costosos son capaces de medir 5 por 5 metros, 10 por 10 metros. Efectivamente, entre más resolución tengas, pues más costoso el equipo. ¿Listo? Entonces, a eso me refiero con resolución espacial. ¿Sí? Estamos ahí. Listo. Entonces voy a mostrar un ejemplo muy chévere de una aplicación real de fusión. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos sensores de los que les mostré ahorita, el Hyperion y el W3 o Worldview 3. Son dos sensores que efectivamente están en uno de estos satélites. Si vemos las especificaciones que están en la tabla inferior izquierda, podemos ver que el Hyperion, que está en la primera columna, tiene muy buena resolución espectral. Tenemos entre 50 y 70 bandas en el espectro visible, ahí donde dice venir, ¿sí? Es visible y infrarrojo cercano. En cambio, en SWIR, que es el Shortwave Infrared o infrarrojo corto, tenés entre 117 y 172 bandas. En comparación con el Worldview, podemos ver que solamente hay 8 bandas en cada uno de estos dos rangos. Entonces podemos entender, ok, tiene menos bandas el Worldview, ¿sí? Y el Hyperion tiene muchísimas más bandas espectrales. Respecto al Ground Sampling Distance, que me lo acabaron de preguntar, el Hyperion solamente es capaz de ver 30 metros. Entonces 30 por 30 metros cada píxel. En cambio el Worldview tiene una resolución de 1.24 metros. Tremenda resolución espacial. Pero miran que hay un compromiso, solo 8 bandas espectrales, pero te garantizo que hay 1.24 por 1.24 metros. Entonces, casi que se puede ver uno, ¿no? Uno diría como en un cuadrito de 1 por 1, como que me ven, probablemente, ¿cierto? Yo digo, sí, hay más resueltos incluso que 1.24 metros. Y en cambio en el SWIR, también el Hyperion tiene 30 metros, pero el Worldview tiene 7.5 metros de visión. ¿Listo? Entonces, para tener como comparación de ambos. Voy a mostrarles ejemplos de cómo se ve una zona, un pedacito de lo que Hyperion tomaría. Ahí está. Podemos ver alta resolución o baja resolución. Baja, ¿cierto? Se ven como unos píxeles ahí como que ¿qué es lo que hay ahí? Yo no sé. Te voy a mostrar la de Worldview 3. Efectivamente, tenemos mucha más resolución. Efectivamente, voy a devolverme, paso, me devuelvo, paso, para ver si podemos ver la diferencia. Otro ejemplo también es cuando hacemos unmixing. Si ejecutamos el algoritmo de unmixing o un algoritmo de unmixing, podemos identificar que hay 3 materiales ahí. Está el rojo, el verde y el azul, que son minerales que se pueden identificar en esas minas que se escanearon con el sensor. Si lo hacemos con la fusión, voy a hacer la misma comparación, antes y después, como que es interesante, ¿cierto? Como que la fusión es muy interesante. ¿Listo? Finalmente, otro ejemplo que pasó con Fukushima en Japón, no sé si se acuerdan que hubo una catástrofe nuclear, ¿cierto? También el sensor capturó esa sesión de Fukushima, en este caso el Hyperion, pero si lo hacemos con la fusión, tenemos mucha más riqueza espacial. Pero además no les hablé de la firma espectral. Ahí podemos ver cómo esa firma se vuelve como continua.
que es continua, tiene demasiados puntos y tú puedes sacar con alta precisión una firma espectral. Esa huella dactilar para poder identificar los materiales con alta precisión. Listo. Ejemplos interesantes. Voy a mostrarles solo un uso antes de pasar a la primera sesión del hands-on. Si yo les mostrara la imagen de la izquierda únicamente, no miren la de la derecha, solo la imagen de la izquierda, yo les diría, ahí hay como un estadio, ¿cierto? La pregunta es, ¿ustedes creen que el pasto o el césped del estadio es natural o es sintético? Yo les digo, a partir de la imagen de la izquierda, por favor respóndame esa pregunta. ¿El césped del estadio es natural o es sintético? ¿Qué creen? Dime. Difícil de saber. Difícil de saber, ¿sí? ¿Quién más? ¿Qué me dicen? Profe, pasto, ¿no? Pues mi intuición dice que pasto. O sintético, ¿por qué van a decir que es sintético? Es difícil concluir. ¿Listo? Yo diría, oye, pues al lado veo como otro césped, al lado inferior veo como unos árboles y como que es del mismo color. Entonces, para mí eso es césped, o algo parecido a las hojas o al pasto que hay ahí. Entonces digo, muy mal. O bueno, muy bien. Muy mal en el sentido de que cuando te doy una imagen del infrarrojo, ¿sí?, que es un poquito saliéndome del visible, la de la derecha efectivamente es una foto de donde la clorofila es el máximo punto. Eso se llama el red edge, que es una de las bandas importantes que ahorita las vamos a ver. Ahora, si ven la imagen de la derecha, yo les digo, ¿ustedes qué creen? ¿Que el césped del estadio es sintético o es natural? Sintético, sin duda. ¿Por qué? Porque no se ve rojito, ¿cierto? Como lo que sí es el árbol, a menos que el árbol y el pasto que esté por fuera sea sintético. Una de dos. Entonces yo te digo, no, lo que se ve rojo efectivamente es vegetación. Listo, entonces es una de las aplicaciones que ustedes dicen como, oye, pero ¿para qué me sirve este tipo de imágenes? ¿Ok? ¿Sí es claro el ejemplo? Digamos, para ese caso, en el sentido de cómo identificar el paso real, o sea, toman ahí la longitud de onda como referencia del césped real. Más que el césped real, ya existe, debido a los estudios que se han hecho con antelación, que el pasto tiene un pico muy particular en los 700 nanómetros, 680 nanómetros. Entonces uno mira esa banda y lo que salga bien brillante, en este caso rojo, se debe a vegetación. ¿Listo? Es porque hay ciertas bandas que ya han sido estudiadas muy particularmente, en este caso la del pasto, o la de vegetación, hojas y todo eso, en 700 nanómetros más o menos es donde hace el pico. Entonces esa banda que le estoy mostrando ahí es esa. ¿Listo? Entonces lo que no es vegetación no se va a ver rojo en este caso. ¿Listo? Entonces, este segundo ejemplo, que es mucho más interesante que el anterior, por ejemplo, si vemos la imagen de la izquierda, en la cual tenemos 6 minerales ahí, o 6, ¿qué diría yo? Compuestos. Los de química no me vayan a acribillar. 6 polvitos diferentes. Tú tomas la foto y te invito a que lo hagas, que tú cojas en tu casa y pones azúcar y sal y toman una foto. Y yo te trato de identificar o prueba con tu familia a ver si ellos son capaces de identificar qué es sal y qué es azúcar a partir de la foto. No me salgan con que usan azúcar morena y pues es fácil, ¿no? No vale, tienen que ser blancas ambas. ¿Listo? En este caso, pues hay 6 de esos diferentes polvitos y a partir de la imagen de color yo te digo, trata de identificar esos 6 diferentes polvitos. Lo más seguro es que es tarea imposible, pero cuando miramos las firmas espectrales que están arriba en la imagen de la derecha, podemos identificar efectivamente, hacer una clasificación, o más que una clasificación, una detección, y podemos sacar que estos son cada uno de esos polvitos, sacarosa, glucosamina, cloruro de sodio, etc. Entonces es otra aplicación para poder identificar, no sé, los que ven por ahí alerta de aeropuerto, ¿cierto? Que han visto alerta de aeropuerto, entonces sale el famoso color azul. ¿Azul qué? ¿Turquesa? ¿Ya le pasó? Corte. Listo, efectivamente es porque dependiendo de la relación o de la interrelación con algunos fluidos, efectivamente si muestra un color particular es porque se debe a alguna cosa
ilícita. Es por eso. Pero esos son físicos. Estos no son físicos, es decir, no hay contacto con la muestra. Simplemente tomas una foto y con eso eres capaz de decir qué es cada uno de ellos. Listo. Espero que sea otra aplicación muy clara para ustedes. Entonces vamos a darle paso a nuestro primer hands-on. Entonces Paula Uzcategui nos va a hacer el favor de liderarlo. Por favor. Buenas tardes. Vamos entrando a la carpeta de la sesión 4, el primer notebook que se llama Exploración de Datos. Y pues el propósito de este notebook es entender un poco cómo se manejan las imágenes espectrales ya hands-on en el código. Entonces vamos a hacer algunas cosas de las que habló el profesor desde acá. Entonces primero importamos los datos necesarios e importamos las librerías. Eso se va a demorar un rato, pero primero vamos a ver cómo se manejan las imágenes espectrales. Entonces, ¿se acuerdan que es como un cubo? No solamente tenemos los canales RGB, sino que podemos tener muchos más canales. Entonces, por cada píxel podemos tener hasta cientos de canales. Y ahí pues estamos descargando algunas librerías y las imágenes con las que vamos a trabajar. Acá importamos las librerías y acá ya podemos cargar las imágenes. Esas imágenes están como un archivo de MATLAB, que es un poquito como engorroso de trabajar porque vienen como arreglos anidados, pero acá pues ya lo pusimos así para que no haya problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar esta imagen que está en esta variable que se llama HCI y podemos comprobar el tamaño de esos datos. Entonces, si corremos acá, vemos que es una imagen de 325 por 224 y tiene 64 canales, o sea que tiene 64 bandas, y eso le haría ya una imagen multiespectral. ¿Se acuerdan que la hiperespectral ya son más de 100? Entonces acá podemos graficar el espectro de un píxel de esa imagen. Entonces, por ejemplo, acá podemos poner el píxel que queremos graficar. Y corremos la celda. Y esos son todos los valores que tienen ese espectro. Y en ese píxel, la firma espectral se ve así. Y podemos cambiar estos números y ver cómo se ve en otra firma. Por ejemplo, pongamos la de 220 y 150. Ese píxel en específico. Y vemos que hay una firma diferente. Entonces, eso quiere decir que ese píxel probablemente representa algo distinto en la imagen. Y acá podemos... Y ahí efectivamente lo que estás haciendo es seleccionar una fila y una columna. Sí. La variable RR es row, la variable CC es column. Entonces, si escoges alguno de los píxeles que está dentro de tu resolución espacial, te va a mostrar como esa firma espectral particular para tu. Y acá podemos ver cómo se vería una imagen en una banda particular. Entonces podemos escoger de las 64 bandas que tenemos, escogemos una, escojamos la 5 y ver cómo es la reflectancia para ese canal en particular. Y por ejemplo podemos escoger otra banda, escogemos la 29 y vemos que otras partes se ven más con mayores valores de reflectancia. Y acá podemos intentar graficar una imagen RGB. Entonces, acá hay un pequeño reto que sería ver de todas las longitudes de onda que tenemos acá, dónde están las del rojo, el verde y el azul. Para agilizar, yo ya tengo la respuesta. Entonces, sabemos que el azul está en la índice 5, el verde está en el índice 16 y el rojo está en el índice 26. Y cuando imprimimos eso, pues la imagen se ve como se vería una imagen RGB, pero se ve un poco oscura y ustedes en una sesión anterior hicieron algo de correcciones de color en las imágenes. Entonces, aquí hay un pequeño reto que es cómo hacer una corrección gamma. Entonces, el que lo haga primero, o les doy 10 segundos.
para hacerlo. Entonces, recuerda, hay 64 bandas en ese cubo. Y el cubo, como les mostré en la imagen que yo capturé en mi doctorado, va desde el azul hasta el rojo, ¿cierto? El azul es lo más a la izquierda, los 450 nanómetros, y el rojo es 650 nanómetros. Entonces, lo que está haciendo Pablo en este momento es que está escogiendo una banda en el rango azul, una banda en el rango verde y una banda en el rango rojo. De tal manera que podamos más o menos aproximar lo que se vería una imagen de color. Ahora sí, como sale oscura, hagamos una corrección gamma. Recuerda de la sección 2, ya hacíamos una corrección gamma. Ya. Entonces la corrección gamma, acá está la respuesta. Solo multiplicar por ese valor para aclarar un poco la imagen que está muy oscura. Y en nuestro dataset también tenemos que ellos encuentran cuáles son las mejores bandas para mostrar una imagen RGB. Nosotros aquí arriba simplemente buscamos más o menos en dónde se encuentra el RGB y esos fueron los valores que escogimos, pero ellos tienen una mejor combinación de esos valores y pueden representar mejor la imagen. Entonces aquí la podemos plotear y vemos que pues sí es un poco diferente a la que nosotros hicimos. Y pues así ya es como se trabajan con imágenes espectrales. Entonces eso es como lo más básico para poder trabajar con este tipo de imágenes. Y ahora vamos a ver un poco de las aplicaciones de sensado remoto que hablaba el profesor. Entonces en esta sección lo que tenemos es como una guía de iniciación de trabajar con imágenes de sensado remoto. Entonces vamos a ir por esa sección un poco rápido, pero es para que se acuerden que si algún día quieren trabajar con imágenes de satélites, pueden regresar a este notebook y ahí está todo lo que a uno le encantaría saber si nunca ha trabajado con esas imágenes y quiere empezar a trabajar con eso, porque si es un mundo con una curva de aprendizaje, bueno, un poco inclinada, entonces si uno no sabe nada, es bueno que ahí le dicen a uno de una vez qué es lo que tiene que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, primero, obtener los datos, que hay páginas gratis en internet, como mencionó el profesor de la NASA, que ellos publican la información de sus satélites. Entonces tú las puedes descargar de forma gratuita y trabajar con ellos. ¿Qué necesitas saber para escoger con qué satélite vas a trabajar? La órbita, o sea, por dónde pasa ese satélite. La resolución espacial que habla el profesor. Si tú quieres medir detalles muy finos, necesitas que tu satélite mida de pronto menos de 1 kilómetro. Porque hay satélites que ya miden más de 1 kilómetro y puede que no te funcione. La resolución espectral, o sea, qué bandas de la luz tú necesitas. Si quieres medir vegetación, probablemente necesitas parte del infrarrojo cercano. Si quieres medir otras cosas, pues tienes que revisar con qué información espectral trabaja ese satélite. Y el periodo de actividad, porque los satélites no están todo el tiempo activos. Entonces, si quieres hacer un proyecto que mire, por ejemplo, un incendio que ocurrió el año pasado, tienes que ver que el satélite haya estado pasando por la zona que tú quieres monitorear en ese tiempo. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta para trabajar con estas imágenes satelitales. Nosotros acá escogemos el satélite Hyperion, que trabajó desde el año 2000 hasta 2017, tiene 220 bandas espectrales en el espectro visible y en el infrarrojo cercano, y una resolución de 30 metros por píxel. Y acá hacemos un pequeño tutorial de cómo hicimos para descargar esas imágenes. Entonces lo pueden revisar si también quieren hacer algo similar, pero yo me lo voy a saltar. Luego acá se hace una limpieza de los datos, porque esos datos a veces vienen con errores, entonces toca revisarlos y arreglarlos. Y finalmente, pues ya un poco más de lo que nos interesa es ver esas imágenes. Entonces, estas es como las longitudes de onda con las que trabaja. Acá cargamos los cubos espectrales y corremos estas funciones que vamos a estar usando. Entonces, lo que cargamos son imágenes de imágenes satelitales de diferentes lugares. Y aquí podemos revisar qué lugares son y podemos ver el tamaño de esos datos. Entonces, escojamos, por ejemplo, uno.
vemos que son imágenes de 256 por 256 y tienen 158 bandas. Y aquí podemos mostrar una. Y podemos ver esa misma imagen y las bandas en diferentes bandas, que tenemos 158, aquí escogemos de la 1 a la 8. Y acá, esto es chévere porque podemos ver la firma espectral de un píxel en específico. Entonces, por ejemplo, si corremos en esta partecita de acá, o sea, columna fila 25, columna 25, por ejemplo, que es como la zona del agua, entonces tenemos una firma así. Pero escojamos, por ejemplo, este lugar de acá, que sería como en la fila 150. Y vemos que la firma cambia, porque ya eso es como una zona diferente en la imagen. Y pues ahí pueden seguir probando, a ver qué les da, por ejemplo, en esta zona de acá, o acá que hay como edificios. Y pues con ese cuadrito les ayuda a identificar qué píxel están representando, porque marcar un solo píxel no se vería muy bien. Pero ahí escogimos el píxel 150, la fila 150, columna 25, un píxel por acá. Y ya por último, para finalizar este notebook, tenemos la parte de desmezclado espectral que mencionó el profesor como una de las aplicaciones de estas imágenes. Entonces, la idea es que en teledetección podemos tener, digamos, si esta grilla, digamos que cada cuadrito sea un píxel, que con un satélite puede pasar porque el satélite está muy alto y si tiene una resolución de 30 metros por 30 metros, perfectamente este cuadrito de acá puede ser solo un píxel. Pero este cuadrito tiene un árbol, tiene como esta arena, tiene grama. Entonces, si tú quieres saber qué es lo que hay en ese píxel, tú necesitas hacer un análisis subpíxel de la firma espectral de ese píxel. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con el desmezclado o un mixing. Entonces, tienes que determinar end members, que son como la descomposición de esa firma espectral en otras firmas particulares, que vamos a decir que esos son los materiales de la escena. Entonces, digamos, si descompusiéramos este píxel de acá, tendríamos 3 end members, que podría ser el de la vegetación, el de la arena y el de el pasto, por ejemplo. Y luego vamos a calcular la proporción de cada end member en ese píxel. Entonces, en toda esta imagen, digamos, en este de acá, tendríamos un 0%, por ejemplo, de árbol, si esa fuera un end member, y un 100% de esa grama que hay ahí. Y este análisis lo hacemos para los materiales en la imagen en general, pero en todos los píxeles. Y hay diferentes formas de hacer esto, pero acá vamos a trabajar con unos algoritmos que se llaman Pixel Purity Index, que acá pueden leer mejor y pueden investigar mejor de qué trata, que es para encontrar los end members, y luego con esos end members corremos este otro algoritmo que se llama FCLS para conocer la abundancia de esos end members en cada píxel de la imagen. Entonces, esto es un poco demorado, no sé cómo estamos de tiempo para correrlo. Y acá ya corremos el algoritmo, decimos que queremos ver 5 end members, por ejemplo, eso uno lo puede escoger dependiendo de la escena. Entonces, de pronto, si tu escena tiene demasiadas cosas, tú dices, no, necesito 10 end members, pero si es un poco menos de materiales, podrías decir, con 3 end members tienes para hacer el desmezclado. No sé si hasta aquí hay preguntas. Los enmendas los selecciona de manera aleatoria. Muchos le decimos una limitada. Pues el algoritmo busca dependiendo del número que tú le setees. O sea, si tú le dices 5, él va a buscar 5 firmas que al unirlas te den la firma que tú tenías inicialmente. Entonces ahí ya corrió. Y los podemos plotear. Entonces aquí mostró esto, que de pronto el verde es un poco raro, esa firma que salió ahí. Por eso, pues hay diferentes algoritmos. Entonces habría que ver qué es lo que está haciendo eso por debajo para que nos dé esa firma tan extraña. Las otras ya parecen un poco más normales.
Y luego corremos el FCLS para sacar las abundancias. Solo un comentario ahí. Ese algoritmo, por ejemplo, tú tienes que definir cuántas firmas espectrales diferentes, cuántos materiales diferentes creen que hay. Ese se llama el soporte. ¿Cuántos materiales crees que hay ahí? Si tú pones uno, si pones dos, efectivamente te hace como la descomposición en dos o en tres clústeres. Pero si tú le das muchos más, él trata de diferenciar lo más que pueda. Entonces, si hay clústeres como unidos, él trata de partirlos sí o sí. Y a veces pasa eso. Digamos, la firma verde que está ahí es como rara. O sea, en la naturaleza no hay nada que tenga una firma cristal así. Entonces, probablemente te pasaste de número de elementos que necesitas. Entonces tal vez pueden probar cambiando el número de members a ver cómo les dan las firmas y si les da un mejor resultado. Bueno, pues cuando eso termine de ejecutarse, vamos a ver algo como esto, que ya son, nosotros pusimos 5 en members, o sea, por estas 5 firmas que nos dio, y mostramos la abundancia de cada una de ellas. Entonces pareciera que, por ejemplo, de las 5, la mayoría está compuesta de esa en una medida bastante significativa, la mayoría de píxeles. Pero pues pueden probar cambiando la cantidad de members y volviendo a graficar. Y finalmente pues pueden revisar otros algoritmos que también hacen algo muy similar, a ver qué tal les da. Y seguir pues jugando con el notebook y probando con otras imágenes y así. Ese notebook, la verdad es que vayas a diferentes sitios, incluso si no te gusta ninguno de los que ya Paula descargó y los podemos usar, sino que quieres, no sé, profe, la verdad es que yo soy de contratación, o yo soy del socorro y quiero ver si sale mi riquita, de pronto gasta su vaquita, pues hágalo. Ahí están las instrucciones para que entres efectivamente a la base de datos de NASA. Por coordenadas tú puedes navegar, por ahí vi algunos que estaban navegando la página. Básicamente te puedes ubicar como en un Google Earth. Buscas tu sitio de interés y miras qué imágenes hay ahí. En Colombia tenemos un problema muy grave y es que casi siempre hay nubes. Casi siempre hay nubes. ¿Sí? Donde estamos ubicados llueve mucho. En la mañana llueve, en la tarde un solazo o al revés. Entonces cuando pasa el satélite preciso, había nubes. Entonces nos vamos a encontrar muchas de esas imágenes. Es uno de los problemas más graves que tienen las imágenes satelitales, es que en zonas de mayor nubosidad o de bastante nubosidad, pues tenemos muchos problemas. Casos particulares como el de Paula, que está trabajando con el páramo de Santurbán. Los que han tenido la posibilidad de ir, eso es una moneda al aire, si no hay nubes el día que efectivamente va pasando el satélite. Entonces casi que toca ir directamente allá y con drones sobrevolar la zona, de tal manera que las nubes pues, no opaquen completamente la zona de interés. Les voy a mostrar otro par de aplicaciones bastante interesantes. Entonces les mostré 2 aplicaciones, ¿no? Esta, la de detectar si algo es fake o sintético o natural. Esta, para identificar qué tipo de material es cada uno de los polvitos que tenemos ahí. ¿Listo? Pone el reto a tu familiar. Toma la foto y trata de identificarlos, a ver si son capaces. Otra muy interesante es que si nos salimos del espectro visible, por favor atención ahí, si nos salimos del espectro visible y nos vamos al infrarrojo, vamos a ver cosas como la que está en la parte superior. Por ejemplo, cuando coloco de 0.4 a 0.7 en unidades de micrómetros, me estoy refiriendo obviamente a 400 a 700 nanómetros, otra vez el espectro visible. Pero si me voy un poquito más allá, que es el infrarrojo cercano, de 0.8 a 1, podemos ver como si estuviéramos casi de día, ¿sí? Como una especie de night vision o visión nocturna. Otro ejemplo muy interesante es la bruma. Entonces, los que han podido ir al mar o al río en la mañana se darán cuenta que casi siempre la misma evaporación del agua, pues ves tú como, básicamente no ves como una especie de humedad o una nube, borroso, ¿cierto? O que hace frío. Listo, entonces si estamos viendo en el visible, que son nuestros ojos, vemos algo como lo que está en la imagen tercera. Un poquito de bruma y no alcanzamos a ver el puente que está atrás. Pero si nos movemos un poquito más allá, en el infrarrojo corto, de 1 a 2.5 micrómetros, es una banda que es transparente la parte de la humedad. Entonces podemos llegar a ver la estructura, por ejemplo, el puente que está atrás, los barcos que están atrás. Entonces es muy interesante, dependiendo del rango en el que trabajes, obviamente vas a tener ojos, o no vas a tener los mismos impedimentos que tendrías si estuvieras en el espectro visible. Cosas parecidas, no sé, los que se han montado en un avión,
ustedes dirán, ese aguacero o esa nevada, y el avión va tranquilo, ¿no? O usted va tranquilo. De pronto el piloto vaya asustado, pero usted va tranquilo, ¿cierto? Porque usted dice, el piloto estudió todo eso para... Efectivamente, lo que los aviones tienen son unas ondas mucho más allá que llaman radar. Y los radares efectivamente atraviesan mucho más, tienen una mejor visión aún que la que le estoy mostrando ahí. Entonces, tranquilo, ¿no? Por eso es que los aviones pueden volar en condiciones incluso de mucha nubosidad. ¿Listo? Hay veces que sí ya no es seguro aterrizar, pero navegar, sin problema. Aterrizar sí, porque tienes que tener contacto de la pista. Entonces, por eso a veces toca dar la vuelta y, bueno, otras cosas, que el aeropuerto está cerrado porque hay mucha nubosidad. Sí, efectivamente. Es la única parte cuando el piloto de verdad tiene que trabajar. ¿Sí? El resto está esperando, ¿qué? Crucero, velocidad crucero. Listo. Abajo también tenemos aplicaciones en la parte de microscopía. Los que nos gusta la parte de salud, también podemos ver que dependiendo de las sustancias, hay unos líquidos que llaman líquidos de contraste que uno puede inyectar a personas para que dependiendo de cómo reacciona ese líquido de contraste con el tejido, tú puedas detectar una iluminación diferente. Obviamente, si esta iluminación que genera tu membrana o ciertas partes de tu cuerpo se expanden en el espectro visible o en diferentes colores, pues tú con una cámara de estas puedes identificar cosas diferentes, como las venas o parte muscular, y de esta manera podemos identificar tumores o cosas cancerígenas. Entonces también se utiliza en la parte de medicina este tipo de cámaras. Otros ejemplos más chéveres, vas al supermercado, vas a comprar una manzana y qué hermosa te ves, manzanita. La compras y vas a morderla y te das cuenta, oh sorpresa, tiene un pedazo mayugado, dañado, ¿sí? Ojalá no les pase con un aguacate porque los van a desheredar. Listo. Otro ejemplo muy interesante es el tratar de identificar contenido de ciertos tarros o ¿sí? vasijas. Algunos, dependiendo del material de ese plástico, las cámaras son capaces de ver a través de algunos de estos materiales. Y pues podemos identificar, por ejemplo, ese tarro de talcos, si son talcos, ese tarro de azúcar que tú llevas, si es azúcar, entre otras cosas que pasan a veces en los rayos X. Tú has visto que cuando vas a viajar también en el aeropuerto te obligan a pasar por una máquina tus maletas para tratar de identificar con su firma, obviamente en el rango de los rayos X, si es metálico, si es plástico, entre otras cosas diferentes. Finalmente, a los que les gusta el arte, a los que nos gusta el arte, si vemos con nuestros ojos o con una cámara visible, podemos ver esta pintura, abajo en la parte inferior izquierda. Pero si la vemos con el infrarrojo corto, podemos ver que cuántas trompetas había de verdad en el bosquejo del pintor. ¿Y cuántas de verdad terminaron en la pintura? Eso pues National Geographic haría tremendo documental de tratar de meterse en la mente del pintor, ¿cierto? O el escultor, ¿qué pensó? ¿Qué hizo antes y por qué no terminó dentro de su figura final o dentro de su pintura final? Y también se utiliza para tareas de seguridad. En mi tiempo era ultravioleta, no sé si ustedes alcanzaron de verlo, que para detectar billetes falsos, la señora de la tienda tenía una luz ahí fosforescente, o en los bancos también, y metían ahí el billete de 2000, a ver si estaba falso. Ya eso creo que yo no lo volví a ver todavía. Ahora es todo Nequi. Bancolombia a la mano, David Plata, bueno, para no decir que un banco esté patrocinando el semillero. Pero este es un billete de 50 euros que cuando lo ves en el SWIR tiene efectivamente ciertas bandas de seguridad o información faltante que hacen que tú compruebes que el billete es verdadero. Listo. Otra aplicación es interesante. A ustedes les dicen, por favor, échese bloqueador. Y los únicos que obedecen son las chicas, ¿cierto? Nosotros de hombres, poco. ¿Qué pasa? Pues puede dar cáncer de piel, ¿cierto? Pues como tú te ves todos los días con tus ojos, pues tú dices, yo me veo perfecto. Igualito como cuando nací. Piel suave, ¿sí? Muy bien. Pero si tú te vieras en el rango del ultravioleta, porque también nos podemos ir hacia abajo, el visible se llama ultravioleta. Ahí podemos empezar a ver cosas como manchas, efectivamente, por no protección de su cara. Entonces ahí tenemos ejemplo de cómo se ve esa muchacha en el ultravioleta, en el visible y en el infrarrojo, para que podamos identificar qué rangos son importantes para la tarea que tú quieres efectivamente estudiar. Otro ejemplo interesante es el de la presión sanguínea. Entonces en este ejemplo, alguien se puso a propósito alguna liga
en el tercer dedo, en el dedo corazón, y con una cámara espectral midió la firma espectral en cada uno de los momentos. Entonces podemos ver en los 4 punticos rojos y los 4 punticos o 3 punticos azules, en la parte superior derecha se ve la firma espectral de cada uno de esos 2 puntos. Y podemos hacer como una especie de clasificación de presión sanguínea. Obviamente sin llegar a hacer el contacto, simplemente recuerden que esto es una fotografía, pero con mucha resolución espectral. Otra aplicación más particular, esto es para madurez de frutos. Muchas de las aplicaciones que se hacen en investigación en la parte de agricultura es para ver, oye, ¿cuándo? Por ejemplo, aguacate, ahorita estamos en la economía de que es exportar, ¿cierto? Todos los aguacates que se pueda para tratar de combatir los problemas que tenemos con el petróleo. Pero si queremos exportar a China, a Japón, a la India o incluso vecinos más cercanos como Estados Unidos, pues el tiempo de empaque y cuánto tiempo está eso llegando hasta allá, ¿sí? Todo el flete, costos, etcétera. ¿Cómo hago para garantizar que, oye, a los 4 días que aquí que se demora el barco en llegar hasta cierto punto, pues lleguen efectivamente todavía consumibles? Entonces es importante no solo para el aguacate, este es solo un ejemplo de que dependiendo del día post cosecha después de que se haya cortado, puedes identificar en qué estado está. ¿Será que aguanta la exportación? Entonces lo mete en la caja que va para Japón o la mota en la caja que va para México. Obviamente no, porque México tiene también bastante aguacate. En la caja que va para cualquier otro país, dependiendo del tiempo que se demora el flete, pues tú puedes escoger, hacer una máquina clasificadora para decir, dependiendo de los que me llegan, ¿cómo hago para dividir en la que es? ¿Listo? Entonces es otra de las aplicaciones que se puede utilizar para identificar el grado de madurez de un fruto. Y yo siempre me pregunto cosas, ¿cómo será el futuro? Entonces yo siempre veo a mi celular, bueno, en este momento está grabando, pero mi celular y el de ustedes, el de muchos de ustedes, siempre está día a día, las empresas grandes constructoras de estos celulares, tratando de incluir tecnología que sea útil para nosotros. Vamos a ver que pasamos de RGB a multiespectral. ¿Cuándo pasaremos a multiespectral? No sé, pero ya han visto que tienen 2 cámaras, ¿cierto? O 3 cámaras, y en la próxima sesión, que es de pasivo, vamos a empezar a ver algo de tecnología estéreo, que efectivamente es como medimos profundidad con 2 imágenes RGB. Y después vamos a ver luz activa, cómo estimamos profundidad con tecnología activa. Y vamos a ver que efectivamente todos estos celulares tienen el desbloqueo de rostro, es porque hay una lucecita que te está iluminando la cara a cada rato. Y saca una forma de tu cara 3D, y si coincide con la que está, pues te abre, ¿sí? Te desbloquea tu equipo. Ahora, multiespectral no me han hecho caso, pero yo sé que pronto estará. Que tengas un sensor multiespectral o hiperespectral en tu cámara. ¿Qué podemos hacer? Te vas tú al bar, llegas allá y digo, ¿qué shot me sirvieron? Entonces, tomas la foto y te sale 70% agua, 40% etanol, 4.7 de azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes dirán, profesor, más de 100%. Y yo, está tomado. Es que la foto la tomaron cuando no era. Pero de pronto, yo sí creo que va a tener utilidad, bastante utilidad como lo han podido ver. Al alcance de su bolsillo, no sé cuándo. Espero que este video llegue a sucesor de Steve Jobs para poder hacerlo pronto en nuestros equipos móviles. Y finalmente les voy a mostrar, también podemos ver hacia afuera. Entonces, siempre que hablo de esta diapositiva del James Webb, el telescopio James Webb, espero que lo hayan escuchado, es la cámara más costosa, con temor a equivocarme, la cámara más costosa que jamás se haya construido en la humanidad. Es una cámara que costó 10 billones de dólares. Y solo tenemos una de esas. Está en el telescopio James Webb, que está en el punto de Lagrange, no sé si saben un poquito de astronomía, que es un punto muy crítico para poder explorar el universo. ¿Y por qué hablo? ¿Por qué me gusta hablar de él? Porque esto era lo que teníamos antes con el Hubble, que era como su hermanito mayor, y esto es lo que podemos ver con el James Webb. Resolución espacial, brutal. Podemos ver mucho más detalles ahora. ¿Y qué pasa con la resolución espectral? Entonces les muestro esta presentación y les diría, estoy ubicando el James Webb y estoy ubicando el Hubble y otro que se llama el Spitzer en este espectro electromagnético que les he mostrado en esta sesión. Y podemos ver que el James Webb está más enfocado en el infrarrojo. Por eso las imágenes que nos muestran son como más
espectaculares, como que podemos ver algo que antes no veíamos. ¿Listo? Pero vemos que son como complementarios. Tenemos el Spitzer que ve en el infrarrojo, el Hubble que medía desde 90 hasta 2500 nanómetros y el James Webb mide desde 600 hasta 28500 nanómetros. Entonces tenemos mucho más espectro que analizar y con mucha más resolución. ¿Listo? Esto es un poquito de cómo se fabrican los sensores, no voy a entrar en detalles, pero simplemente créanme que en el visible se utiliza el silicio como principal material de fabricación de los píxeles que están en todos nuestros sensores de los, que miden color. Pero si nos vamos más allá, cambian las cosas. Y ustedes miran, profe, ¿y por qué no hay tantas cámaras infrarrojas? Mi celular con cámara infrarroja. Yo digo porque es bastante costosa fabricarla. ¿Sí? Aleaciones como InGaAs, InGaAs es indio, galidio y arsénico, se utiliza para ver en el infrarrojo cercano. Es bastante costoso crear esos píxeles. Si queremos irnos más allá, profe, yo quiero tener un sensor térmico en mi celular, ver calor, ¿sí? Como lo hacen las Pit Vipers. ¿Cómo hago? Pues obviamente tengo que utilizar otra aleación de mercurio, cadmio y telurio, creo que es. Mercatel se llaman esos sensores. Más caros aún que el InGaAs para poder medir temperaturas. Por eso es que no son tan masivos. Algún día en el futuro de pronto estén al alcance de nuestro bolsillo, ojalá que sí. Pero por ahora es una tecnología bastante costosa. ¿Listo? Listo, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta. Voy a mostrarles rápidamente cómo se adquieren estas imágenes. Entonces hay 4 métodos rápidos o básicamente 4 métodos diferentes de adquirir estas imágenes. Se llaman, pilas con el quiz, Wishbone, Pushbone, basados en filtro y de única adquisición o snapshot. Son 4. Wishbone, Pushbone, basada en filtros y snapshot. Listo. La diferencia no es una clase de óptica, pero básicamente tenemos un elemento dispersivo, aquí lo podemos ver, y un sensor, no es más. Algo que me haga que un puntico de luz se descomponga en el arco iris. Entonces, por favor, tengan el déjà vu cuando estaban en el colegio y les ponían a hacer la pirámide, échele agüita y mire que el sol se descompone en el arco iris. ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? Buen colegio. No me dejen a crucificar, directores de colegios que estén viendo este video. Pero esa fue una muy buena práctica de ciencia, en la que tú cambias el método de refracción y por eso le echas agua y cambia el arco iris a que si no está el método de refracción. No, bueno, sigamos. El segundo, que es el Pushbone, es cuando en vez de un sensor de línea, ponemos muchos sensores de línea uno al lado del otro. Entonces nos da una matriz como la que ya todos conocemos. El otro es cuando utilizo una rueda de filtros, donde cada filtro, básicamente, pues su nombre lo dice, filtra la longitud de onda que no quieres. Entonces el filtro verde filtra todas, perdón, y solamente deja pasar el verde. El filtro rojo filtra todas menos la roja, y así sucesivamente. Y el snapshot es cuando tú solamente, así como en el Bayer, el filtro Bayer, recuerden que lo vimos en la sección 2, tenía 3 filtros diferentes, rojo, verde y azul, ubicados en un patrón que llamaba el patrón Bayer. ¿Qué pasa si tú eres necio y dices, no, voy a meter 3x3, o 4x4, o 5x5 píxeles? Es decir, tengo diferentes filtros y los acomodo de manera de mosaico y hago un demosaiking, pero ahora de filtros de 5x5. Efectivamente, eso lo hacen empresas grandes como IMEC, genera sensores, ya les voy a mostrar ahorita uno de esos, que hacen eso, para poder adquirir todo en una foto. ¿Cuántas bandas? 25. 9, eso sí, bastante limitado. Pero, ¿cuál es la ventaja de tomar fotos? ¿Qué creen? Si yo puedo tomar fotos, ¿qué creen que se habilita? Miren que las 2 primeras, o incluso las 3 primeras formas de adquisición, necesitan escanear. ¿Escanear qué es? Si tú mides píxel por píxel, pues tienes que moverte como en una especie de zigzag para poder medir un cubo. Recuerden que el objetivo es medir un cubo espectral. En cambio, el Pushbone es como una escobita y tú vas midiendo línea por línea, como columna por columna del cubo. Basado en filtros, pues tú mides rebanada por rebanada. Entonces tienes que mover, escanear. En cambio, cuando todo lo puedes adquirir en una sola foto,
¿qué creen que se habilita? Video. Video. Ahora puedo adquirir videos espectrales. Interesantísimo. Antes no. Que me tocaba escanear. Cualquiera de las formas tengo que escanear. Entonces es muy interesante cuando podemos hacer snapshot. Listo. Ahí está un ejemplo de cómo funciona el Wishbone. Entonces voy adquiriendo punto por punto de este cubito y es como barriendo con una escobita, para allá y para acá. El Pushbroom es moviéndome línea por línea, es como ese otro tipo de escoba que a veces en los centros comerciales ve uno a las personas moviéndose con ese tipo de filtro. En cambio, banda por banda, pues tenemos una rueda de filtros que va efectivamente solamente tomando una banda a la vez. El snapshot, pues, adquirimos todo en una sola foto. Listo. Voy a pasar rápidamente sobre los conceptos físicos que hay detrás de que las cámaras espectrales existan, y son refracción y difracción. ¿Suenan parecidos? Sí, pero son diferentes. Refracción, difracción. Refracción es lo que pasa en un prisma, es lo que está al lado derecho, y es cuando la luz cambia de medio. En cambio, difracción es cuando la luz pasa por un huequito donde no cabe. Entonces se genera el efecto de difracción. ¿Sí? Para dummies. Por favor, eso es mucho más complejo que lo que acabo de decir. Para dummies, esa es la diferencia. Refracción es la luz cambia de un medio a otro. Normalmente uno más denso a uno más rápido. En cambio, difracción es cuando la luz es necia y se mete por donde no cabe. Genera efecto de difracción. ¿Listo? Nos enseñaron la ley de Snell. ¿Alguno la vio, la ley de Snell? ¿Sí? Física 3. Ok. Esto es física 3. In a nutshell. 2 minutos. Entonces cambia de medio. Viene un rayo de luz, todo choca contra una superficie y pasan 3 cosas. O se refleja, o se transmite, o se absorbe. No pasa nada más. No pasa más. Si le dijeron algo más, les mintieron. 3 cositas pueden pasar con la luz. ¿Listo? Dependiendo del medio y depende del ángulo de incidencia en la superficie. ¿Entienden un poquito esto como, imagínate una marcha, una banda de marcha? Entonces todos estuvimos en la banda del colegio. No, por lo menos hemos visto una banda. Entonces tú vas caminando, todos ahí alineados, y no le toca voltear después de la presentación. Entramos en tierra. Supongamos que entramos en la playa, entonces la tierra pues es más pesado, ¿cierto? Para caminar. Pero ¿qué pasa si entramos en una dirección? Entonces si la banda entra en una dirección, pues obviamente los que primero llegan a tocar la arena, se les hace más pesada la caminata. Entonces pues pasa eso que está ahí. Cuando tú vas en una fila, pues la fila empieza como a coger una curvita, ¿cierto? Y lo mismo, si vas a salir, tú vienes de un medio lento, pesado, que es la arena, y sales a un medio mucho más rápido, pues obviamente apenas tocas el medio más rápido, empiezas a caminar mucho más rápido. Entonces vuelve y pasa este efecto de como inclinación, ¿listo? Entonces cambia la dirección de propagación de la luz. ¿Por qué pasa eso? Porque la arena, simplemente son diferentes medios de refracción. Entonces, si tenemos diferentes vidrios en el vacío, recuerden que el coeficiente de refracción en el vacío es 1. Y de ahí para adelante todos son mayores que 1. No importa el material que tenga, algunos tienen unos coeficientes de refracción mucho más grandes que otros. Eso es cambiar de medio de propagación. Cuando lo hacemos con un prisma, entonces la luz blanca entra a un material que es un vidrio. Él no es hueco por dentro, él es vidrio. Básicamente tienes un coeficiente de refracción mayor. Entonces pasa lo de la arenita que les acabé de mostrar. Los rayos azules se empiezan a volver más lentos y los rojos van mucho más rápido. Y cuando salen al medio más rápido, pues obviamente unos se deflectan más que otros, y por eso es que al final tenemos el arco iris. ¿Sí? Es sencillo. Venimos todos en fila, nos desfasamos por el medio más denso y después nos volvemos a desfasar y podemos ver la separación de cada una de las bandas. ¿Por qué pasa el arco iris? ¿Alguien sabe qué les explicaron de por qué aparece el arco iris? Tan hermoso el arco iris, ¿cómo se produce? Entonces, sí, diferentes longitudes de onda tienen diferentes velocidades de propagación en diferentes medios. Aquí pasa lo que les decía del prisma. Entra la luz blanca del sol en las gotas de agua, se descomponen. Pasa algo muy interesante que se llama la reflexión interna total. Es que dependiendo del ángulo de incidencia en las gotas, la luz se refleja total. Lo mismo la ley de Snell. Le decían a usted el ángulo crítico, ¿cierto? El ángulo crítico. Si entra a cierto ángulo es total reflexión.
Si entra a otro ángulo, alcanza a propagarse algo dentro del medio. Lo mismo pasa acá. Entra a la primera capa de la gota, se descompone, la estructura interna de la gota hace que aparezca la reflexión interna total y funciona como una especie de prisma. Obviamente todas estas gotas actuando al unísono es que vemos efectivamente el arco iris. Por eso el arco iris tiene un orden. Mis estudiantes de estadística 1 les pregunté, ¿eso es una variable ordinal o nominal? Es decir, ¿tiene orden o no tiene orden los colores del arco iris? La respuesta es sí, sí existe. No el azul va a salir después que el rojo y después el amarillo, no, jamás. No va a pasar. Siempre van a tener un orden de aparición. Entonces es ordinal. ¿Listo? Tenemos orden en la generación o en la descomposición de los colores, porque la física es así. Algunas longitudes de onda se mueven mucho más rápida que otras, pero hay un orden en ellas. ¿Listo? Difracción. Entonces les decía, la luz va a entrar por un hueco donde no cabe. ¿Listo? También otra de física 3, ¿cierto? Y le enseñan el principio de Huygens y la doble rejilla de... Ahí está. Entonces viene un frente de onda plano, pasa por donde no cabe y se generan como unas esferas, ¿cierto? Si tienes la doble rejilla de ¿quién? De Young. ¿No vieron el experimento de la doble rejilla de Young? Básicamente empiezan a aparecer unos frentes de onda que cada tanto coinciden constructivamente y cada tanto coinciden destructivamente. Eso se llama el efecto de la difracción. Entonces vamos a ver como que color oscuro, color oscuro, color oscuro. Y dependiendo de qué tantas líneas hay por unidad de área, pues vamos a ver, como vemos en este caso, cuando hay color es porque coinciden, ¿sí? Constructivamente las ondas, en cambio cuando hay negro es que coinciden destructivamente las ondas. Si tenemos diferentes líneas, en este caso estoy mostrando un solo slit, es como una sola cavidad por la que va a pasar la luz, o si pongo 2, o si pongo 3, o si pongo 4, pueden ver de arriba hacia abajo cómo cambia la dispersión, ¿sí? En este caso, en dónde se concentran los puntos. ¿Listo? Y eso también depende de la longitud de onda que atraviese ese agujero. Entonces es la segunda forma de producir el arco iris. No sé si lo han visto, este es un ejemplo en el laboratorio, tú pones una luz blanca y básicamente ves múltiples arcoíris, porque estas rejillas tienen orden de difracción 1, orden de difracción 2, orden de difracción 3, 4, 5, dependiendo de la intensidad de la luz. Arquitecturas ópticas reales, para finalizar. Este es el Wishbone. ¿Cuántos eran? 4. El primero era Wishbone, el segundo Pushbone, el tercero Filter Base y el cuarto Snapshot. Entonces vamos a darle el Wishbone. Ya todos pasaron el quiz, se nos dañó el reel. Este es el Wishbone. Entonces tenemos una rejilla de difracción y tenemos un sensor. Simple. Tienes una rejilla de difracción, coges el primer orden de difracción y mides. Ahí pones la película. Se los muestro cómo es por dentro el diseño. No se pierdan ahí. Aquí entra la luz. Es solo un puntico el que entra. Pasa por cierta óptica. En este caso tenemos un espejo colimador. Viene a la grilla o rejilla de difracción. Va a otro espejo y efectivamente llega al sensor. Eso es lo que se conoce como un espectrómetro. De pronto alguien lo haya conocido. Un espectrómetro de punto. Entra un puntico y sale un arco iris. Ya. Entonces tú coges cierto material, pones el aparatico y él te dice, esta es la firma espectral. Entonces estamos adquiriendo firma espectral por firma espectral por firma espectral de manera individual. Viene el Pushbone. Bueno, ¿cómo se implementa? Entonces hay unos proyectores, los que hayan visto proyectores de los que tenemos en la casa para ver el cine. Ellos por dentro tienen algo que llaman un DMD, que es como un arreglo de microespejos, que efectivamente hace esa descomposición de la luz. En el caso de los proyectores, es la inversa a un espectrómetro. Viene un LED rojo, un LED azul y un LED verde y se combinan. En vez de descomponerlos, se combinan para producir la imagen que proyecta. Entonces, estos proyectores es como el caso inverso. Los espectrómetros son como el caso inverso del proyector. Porque tenemos luz blanca que llega y la queremos descomponer en un arcoíris. Listo. Pushbone, que es la segunda categoría. Esta es una cámara Pushbone que podemos ver la configuración esta que está acá. Tenemos un slit, recuerden que en Pushbone pasa una línea completa
entra a un prisma o a un grating y cada uno de los punticos de esa rejilla completa pues se descompone en un arco iris. Por eso tenemos una matriz de muchos arcoíris coincidiendo por cada una de las filas. ¿Cómo se implementa? Arriba a la derecha tenemos una cámara tipo push-broom de manera disponible comercialmente. ¿Cómo funciona? Entonces ahí les decía, solamente deja pasar una rebanadita y por cada rebanadita, como tiene todos los colores, pasa por el grating y se produce un arcoíris a lo largo de la fila. Como cada uno de los píxeles es independiente, pues se produce una imagen de múltiples arcoíris coincidiendo. Tercera, una cámara basada en filtros. Es la más sencilla de todas. Tú compras los filtros, en fotografía se utilizan, por ejemplo, los filtros de densidad neutra, los que les gusta la fotografía, para poder hacerlo de un stop. ¿Se acuerdan? Un stop por arriba, un stop por debajo, no sé qué. Pero también existen filtros para unas bandas específicas. Entonces aquí tenemos una rueda de filtros con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filtros específicos distribuidos en el rango visible. Esta rueda de filtros es una rueda mecánica que gira sincronizadamente con el tiempo de adquisición de la cámara y adquiere 7 fotografías en este caso, cada una con un filtro diferente. Desventajas, solamente tenemos 7 filtros, entonces solamente tenemos 7 bandas. Si queremos 100 bandas, como en el caso del push-broom o en el caso del wishbone, pues necesitamos una rueda como la rueda de Chicago, más o menos, ¿sí? Con 100 filtros, porque entiendan que el diámetro de esa rueda pues crece con cada uno de los filtros que debes poner. Entonces no es práctico. Cada uno de ellos, por eso existen todos o coexisten todos. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Y finalmente, la cuarta, que es, ya les había dicho, que es como el filtro Bayer, pero en este caso es una matriz de 4x4, o sea, 16 filtros, y cada uno de estos filtros son parecidos a los de la rueda de filtros, pero son a nivel de píxel. Entonces tú mides a nivel de píxel estos filtros y después haces el de mosaicing, llamémoslo así, pero mucho más difícil. No sé si se acuerdan cuántos píxeles estimábamos o adivinábamos con el de mosaicing de RGB. Ese quiz está más difícil. 2/3. 1/3 de los píxeles son los que medimos y 2/3 los estimamos o los adivinamos por medio de interpolación. Ahora imagínense cuántos adivinaríamos acá. Es decir, 1 cada 5 píxeles es información de verdad. Los otros 4 intermedios me los adivino por interpolación. Entonces también se vuelve un trade-off de que sí, puedes capturar ahora videos espectrales, bacanísimo, chévere, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Entonces espacialmente empiezas a sufrir por resolución. Hay un sacrificio. Sacrifica resolución espacial por resolución espectral. ¿Listo? Ese es como un zoom a un sensor de esos para que puedan ver como los patroncitos, ¿sí?, que se repiten tanto en X como en Y. Y finalmente, solamente hay una publicidad. En mi maestría y en mi doctorado yo trabajé con una nueva era de cámaras de la época que llamaban las cámaras comprimidas o que adquirían información de manera comprimida. ¿Qué hacíamos nosotros? Tratar de mejorar lo que puedes hacer tú con el mosaico. ¿Qué pasa si quiero de verdad adquirir 100 bandas de manera snapshots? Esa fue mi tesis de doctorado. Entonces hicimos varias arquitecturas tratando de, por medio de computación, tratar de estimar cubos de alta resolución espectral. Fue una tarea bastante compleja, pero fue lo que hice en todo mi doctorado. Tratar de estimar o crear cámaras espectrales compresivas o comprimidas, que comprimía la información y por medio de algoritmos computacionales estimaba cubos más allá de los de la cámara que les acabé de mostrar, que eran 16 bandas, problema sencillo. 100 bandas, problema complicado. ¿Listo? Quiz. ¿Quién me ayuda? ¿Qué diferencia a una imagen multiespectral de una hiperespectral? Número de bandas. ¿Cuántas bandas tiene la multiespectral? ¿Decenas? ¿Y la hiperespectral? Más de 100. ¿Y la ultraespectral? Más de 1000. Muy bien, 5 para todos. Segundo, ¿en qué se diferencia el fenómeno de la refracción del de la difracción? Chévere. Ojalá si me hubieran explicado física 3, ¿cierto? Cuando cambia de un medio a otro, y la otra es cuando mete donde no cabe. Listo. Así puedo responder en el quiz y ¿será que me lo vale el profesor de física 3? No. Bueno, es el concepto general.
Pueden nombrar los componentes de una cámara Wishbone. Un hueco chiquito, sí. La entrada. Un espejo. Luego un refractor. Luego otro espejo. Listo, después un line detector. Muy bien, tiene 5. ¿Y un push broom? ¿Qué componentes tenía? ¿3 luces se unían? No. La rendija. Una rendija que deja pasar muchos píxeles. Antes era un agujero chiquito, ahora es una rendija de agujeros chiquitos. Y después, el prisma o la rejilla de difracción. Y después, no un line detector, sino una matriz. O sea, un detector como que conocemos nosotros. Y finalmente, ¿cuál método de adquisición es tu preferido? ¿Snapshot? ¿Push broom? Pues push broom es el que está en todos los satélites que les mostré al principio. Ese es push broom, porque efectivamente está aprovechando la rotación que está haciendo con el planeta. Entonces, no siempre el mejor es el snapshot, por más que sea quizás el preferido. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo práctico? Push broom, es lo que está en todos los sensores remotos de la Tierra. ¿Cuál es el preferido para mí? Snapshot, sí, estoy de acuerdo. Pero el Wishbone también es muy bueno, porque la resolución espectral es la mejor que hay. Un puntico, 1000 bandas. En cambio los otros, trade-off, porque aparecen los píxeles y nos toca ahí convivir con todos. ¿Listo? ¿Quién sigue? Juan David. Entonces Juan David Tolosa, compañero de ustedes, nos va a hacer la segunda sesión de hands-on de hoy, que es Target Detection. Buenas tardes a todas y todos. Acá, puede ser. Hazte un pin ahí. ¿Así? Ahí. Eso. Ahí se ve. Ese es el notebook número 2. 2, sí. Target Detection. Nuevamente, pues GitHub to Collab. Y bueno, Target Detection, como su traducción lo indica, pues es la tarea de identificar un objetivo. Y pues en ese momento les pregunto cuál creen que va a ser nuestro objetivo acorde pues a todo lo que han visto de teoría. O cuál es lo más importante que se extrae de las imágenes hiperespectrales o multiespectrales. Pero, o sea, ¿cuál creen que van a ser nuestro objetivo? O sea, pero en puntual, ¿usted qué quiere? O sea, ¿qué herramienta de las imágenes hiperespectrales utilizaría para identificar un material? Exactamente, la firma espectral. Entonces ese va a ser nuestro objetivo. La salida que vamos a obtener, esto ya adelantando un poquito, va a tener asociada un cierto nivel de confianza. Es decir, ¿qué tanta certeza tengo yo de que ese material cumple con mi firma espectral? Y tiene un umbral. Es decir, si yo quiero tener una confianza alta, la salida va a ser binaria. No es como en un mixing que yo digo cuánto porcentaje hay de cada cosa en ese píxel. No, es si realmente en ese píxel está ese material o coincide con esa firma espectral. Vamos a utilizar principalmente 2 algoritmos, SMF, que es Spectral Matches Filter, y Adaptive Cosine Estimator. Ambos tienen asociado algo con el coseno y con los ángulos de los entre vectores. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a explicar un poquito las fórmulas para no simplemente sea utilizarlo y ya. El SFM lo que hace es coger S es la firma objetivo, X es el píxel que está bajo prueba, Y es la media del fondo y sigma es la covariancia del fondo. Entonces, lo que hacemos, la covariancia del fondo nos va a indicar qué tanto varía el fondo. Y lo que hacemos es restar el promedio tanto a la firma como tanto al objetivo como al píxel que está bajo prueba. Al cuadrado, pues porque como es una proyección, pues puede ser positiva o negativa. Y pues lo normalizamos. ¿Cuál es la diferencia entre SFM y AS? El SFM es sensible a la magnitud de X. Es decir, yo puedo estar asociando un cierto nivel de correlación alto si lo que tengo en X tiene mucha intensidad. Es decir, si la magnitud es el doble, podría estarle asignando niveles de confianza equivocados simplemente porque tiene
un nivel de luminancia más alto. Entonces eso puede ser un error. Y hace precisamente lo que hace es normalizar. Entonces en este término de abajo, lo que vemos es precisamente lo que yo les decía. Si le quito el fondo y si quito la importancia de la variabilidad del fondo, ¿qué me quedo? Con la magnitud del vector X. Entonces por eso obtengo la dirección y simplemente es con respecto al ángulo. Y pues ahí encuentro la similitud. Aquí importamos pues los datos necesarios. Extraemos cada una de las informaciones que se encuentran o que cargamos en los archivos .mat. Aquí un poco como a manera de curiosidad, pues aquí se quedan, aquí está la implementación de lo que les acabo de explicar, por si alguien quiere llegar a mirarla. Y pues este es un script que permite, pues, cuando usted carga los archivos en .mat, van a estar como anidados, entonces aquí como que los parsea un diccionario, entonces es más fácil accederlo. Los podemos acceder así, básicamente eso, con respecto a eso. Y pues tenemos aquí como el primer de los retos, que es como mirar, ya precargados en el dataset, tenemos unas firmas sobre las cuales vamos a hacer unos objetivos, pues. Entonces ahí pues un poco el código es un poco intuitivo. Entonces simplemente es como imprimir para saber sobre cuáles podemos hacer. Entonces en este caso tenemos estos objetivos. Aquí es como para poderlos ver todos. Justamente vemos la firma espectral y las labels de cada uno de los objetivos. Y aquí es ya entramos a seleccionar un objetivo y a mirar que lo seleccionamos correctamente. Entonces, targets pues va a contener todos los objetivos y pues simplemente es como elegir una posición. Entonces, y pues esta posición puede variar entre cualquiera que ustedes quieran hacerlo. Sí, entonces justamente vemos que hemos elegido pues en este caso Brown y pues corresponde a la que estaba arriba para hacer la clasificación. Entonces ahora sí vamos, recuerden que no se ve, es detector, simplemente lo llamamos porque pues está en el archivo que les mostré y lo que va a recibir es pues justamente nuestra imagen hiperespectral y el objetivo. Sí, el target puede cambiar, simplemente ustedes con lo que acabamos de hacer le cambian el 0 por el que quieran. Esto lo que hace es traer pues los nombres, que fue lo que imprimimos aquí arriba, y ya, ustedes pueden, tenemos 4. Sí, estos 4. Uno de esos fuera oro. Entonces, vas a buscar oro, pues escoge el target que tú quieras buscar. Asume cualquiera que escojas que fuera oro. El objetivo es que lo que vayamos a ejecutar ahorita, te va a mostrar qué píxeles de la escena tiene. Justamente, como les comentaba, la salida va a tener un mapa de confianza, pero pues no lo vemos tan claro de esta forma, ¿no? Y por eso les decía que había que umbralizarlo. Entonces, en el caso del ACE, como tenemos en cuenta solo el ángulo y como tiene asociado un coseno, pues va a estar acotado entre -1 y 1. Entonces, en este caso, si queremos pues visualizarlo ya, como les decía yo, umbralizarlo y tener una salida binaria, pues 0,5 es como el valor asociado. Les recomiendo, es como manera de práctica, como que varíen este valor y pues jueguen un poquito con eso y vean qué está pasando. Ahora vamos a utilizar SMF, que este es el que tiene en cuenta la magnitud y que tiene un poquito más de errores. Y nuevamente lo mismo, recibe los mismos parámetros. Lo mismo, tenemos nuevamente un mapa de confianza y pues este ya no está acotado, sino que tiene un rango un poco más amplio que vale la pena que ustedes exploren. Y precisamente pues como valor recomendado 5 y obtenemos esto. Lo amarillo representa dónde está nuestro objetivo. Y pues nuestro dataset nos provee pues un ground true con las coordenadas donde están realmente ese objetivo. Entonces esto pues simplemente es las coordenadas donde está nuestro objetivo. Se puede cambiar aquí, que esta función lo que hace es buscarle precisamente las coordenadas
Y nuevamente, trabajan con índices. Si están trabajando todo con el índice 1, pues todo con el índice, con ese mismo índice. Y aquí lo que vamos a plotear es precisamente esto. Básicamente lo repetir lo que hicimos arriba, que es umbralizar cada uno de los mapas de confianza. Y aquí tenemos la salida. Las X simbolizan dónde realmente están los objetivos que yo quiero encontrar. Ya para seguir al siguiente notebook, seguiremos al de clasificación, así que por favor vuelvan al GitHub y abran el que dice sesión 4.3 Classification, el punto collab. Sí, entonces esto sigue jugando con Electronic Detection. Ahora tenemos a nuestra compañera Valentina Pérez, que nos va a ayudar con el notebook 4.3. Ahora hablar el 4.3 para hacer clasificación. Este notebook tiene algo especial, ya que se demora muchísimo, unos 20-25 minutos en cargar la mayoría del notebook, así que en mi caso yo solamente explicaré el notebook y ustedes pueden irlo corriendo y ya en sus casas pueden revisar los resultados. La clasificación hiperespectral nos ayuda mucho a saber qué categoría hay en cada píxel, ya que, por ejemplo, si en un píxel tenemos pasto, este clasificará en la categoría pasto. Por el contrario, hay otros tipos de clasificadores, como los mixing, que ya anteriormente se vio, que, por ejemplo, si en un píxel hay un 90% pasto, podría también haber un 10% tierra. Ese es el objetivo principal de este notebook, es saber esta clasificación principal. Y se usarán 3 clasificadores muy comunes en el estado del arte para probarlos. Algunas métricas que se emplearon fue la precisión, accuracy, la cual nos habla sobre que las predicciones correctas, sobre las predicciones correctas con respecto a todas las predicciones que se hicieron. Y el índice de Jaccard es un índice que nos comenta que no solamente es para tareas las cuales necesitamos hacer una clasificación de objetos, sino también para las cuales se necesita saber en qué lugar está el objeto. Para esto se usa la intersección y la unión. También es llamado la intersección sobre la unión, por lo que este usa un A y un B. El A es digámosle, un rectángulo, la cual nos indica qué fue lo que predijo el modelo, y B es el ground truth, o sea, lo que realmente tenía que predecir el modelo. Entonces se hace una intersección entre estos dos, dividido sobre la unión general, sin hacer repeticiones entre los conjuntos. Al final de este notebook se tiene que tener unas gráficas como estas que pues se podrán codificar más tarde. Aquí empezamos a importar los datos. Si ustedes quieren, pueden empezar a importarlos desde ya. Como dije antes, por la hora no creo que realmente se pueda ver los resultados en este momento. Bueno, ahí Para este notebook usaremos un dataset de la Universidad de Pavía que tiene imágenes espectrales, las cuales recogieron con un sensor llamado espectrograma de sistema óptico reflectante, o ROSIS-3, de justamente la ciudad de Pavía, en Italia. Esta imagen cuenta con 115 bandas espectrales y se divide en 9 clases, las cuales pueden ser asfalto, prados, grava, árboles, la chapa metálica, etc. En esta celda cargamos el conjunto de datos. De manera rápida, en la primera parte, como las imágenes están en .mat, entonces nosotros tenemos que cargarlas en el Python. Entonces hacemos este loadmat. Y hacemos un procesamiento de los datos para poder al final ver el ground truth, o sea, a lo que queremos llegar con una de las imágenes y una de las primeras bandas hiperespectrales. El primer clasificador de los test que vamos a usar es el clasificador KNN. Es un clasificador de vecinos, por decirlo así, ya que este nos habla que la categoría que se va a dar en un píxel está dada también por los 5 píxeles que están a su lado, vecinos, como les llaman.
Y en esta parte de la celda lo que haremos es hacer una tabulación, es decir, que cada píxel será una fila y cada columna será una de las 115 bandas que anteriormente mencioné en el dataset de Pavía. Para el reto 1 podemos consultar la documentación oficial si somos bastante curiosos, en el que tenemos que construir este clasificador. Les puedo dar 10 segundos para que lo revisen rápidamente. No, bueno, 10, no, 30. 30. Bueno, ahora yo también. Bueno, en la documentación podemos ver que en este caso nosotros solamente quisimos añadirle un parámetro que era esto de los vecinos y de los vecinos, los píxeles que estarán al lado. Nosotros podemos ponerle varios parámetros, pero en este el default 5. Así que después, si miramos la celda anterior, hicimos una división del conjunto de datos entre los que vamos a entrenar y los que vamos a testear. Entonces, en el knn.field lo que haremos es hacer un ajuste con respecto a estos entrenamientos. Le agregamos el xtrain que corresponde a las bandas y un ytrain que corresponde a las categorías o clasificaciones. Para después podemos predecir el conjunto de pruebas, pero en este caso no se hará con ninguno de los con ninguno de los conjuntos de datos que anteriormente pusimos, como el xtrain o el ytrain, sino se hará justamente con el ytest, que son las categorías, perdón, es xtrain. Ya que ustedes no podrán ver el resultado, yo pues ya lo tengo aquí y se los muestro. En este caso haremos un reporte de clasificación que nos ayudará a saber qué también está aprendiendo qué también está nuestro modelo. En cuanto a la precisión, se refiere a las predicciones correctas con respecto a las predicciones correctas que realmente fueron correctas con respecto a todas las correctas. Puede sonar un poco confuso, pero realmente solamente lo estoy mencionando superficialmente. En este caso podemos ver que todas las clases tuvieron casi un de 95%, 82%, lo que indica que casi siempre el modelo predice bien estas clases. Y también tenemos un mapa de confusión en el que el eje, digámosle X, es el de las clases que se predijeron y la eje Y son las clases que se debían predecir. Podemos ver que, digamos, la clase 1 tiene 5.507 digámosle píxeles que se predijeron, y por el contrario la clase 8 tiene mucho menos, por lo que, bueno. En esta celda hacemos el entrenamiento del clasificador KNN. Ya son las 6, por si alguien se necesita retirar. La sesión está siendo grabada, así que después en su casa pueden ver lo que queda de la explicación del notebook. En esa parte se hace el entrenamiento del clasificador de una forma, y también se hace un reporte de clasificación en el que podemos ver que la precisión ha cambiado. Ahora la precisión en este caso es de un 17%, en la clase 1 un 11%, en la clase 6, por lo que puede que nos dé un resultado bastante pobre cuando nos vayamos a hacer el plot de la gráfica. Aquí se hace la gráfica de la predicción y como podemos ver tiene muchísimo ruido. Podríamos pensar que tal vez es más detallada, pero realmente lo que queríamos llegar era al ground truth. Entonces este clasificador, así como lo predijimos, no es muy bueno para esta tarea. Ahora haremos el segundo clasificador, que es el decision tree. Aquí definiremos un data frame, un data frame, y plotearemos la imagen convertido y el ground truth. No tiene mucho. Para el segundo reto, otra vez les daré un minuto
para que revisen en la documentación cómo se puede construir el clasificador de decisión. Construiremos el clasificador de Decision Tree con el Data Frame Decision Tree Classifier. Esta es un poquito larga. Y en el modelo lo ajustaremos con los valores ya anteriormente hablados, que era el X-Train y el Y-Train. Y para la predicción usaremos las X de testeo que definimos anteriormente. En este caso también podemos ver una precisión bastante alta, como lo vivimos en la primera parte del clasificador KNN, de 90%, 93%. Tal vez uno que se baja es la clase 2. En este caso se hace un clasificador del Decision Tree y se grafica la predicción de la clasificación del Decision Tree. Como podemos ver, esta clasificación es mucho más precisa, tal cual como con respecto a la de la clasificación KNN, ya que no nos muestra tanto ruido y nos muestra las categorías que queríamos encontrar, bueno, las 9 categorías que queríamos encontrar anteriormente. Y para el último reto, en este caso no es escribir o bueno, rellenar algún caso, simplemente vamos a evaluar el modelo de redes neuronales. En esta celda lo que estamos haciendo es creando el modelo de redes neuronales convolucionales, la cual tiene un modelo con la cual se evaluarán los datos anteriormente propuestos con un modelo de Deep Learning anteriormente entrenado. Aquí se carga el modelo para poderlo evaluar con los datos que ya tenemos y al final hacemos una matriz de confusión como anteriormente la vimos para poder ver nuestros datos ya más visualmente. Aquí podemos ver que la predicción que nos dio el modelo contra la predicción que queríamos que nos diera. En este caso, la categoría 1, de nuevo, tiene un montón de píxeles clasificados, pero con respecto, digamos, a la categoría 8, es muy pobre en comparación a las demás, o por ejemplo, la categoría 6. Y podemos ver un plot donde están las precisiones, en las cuales hay un 80%, perdón, un 76% en la clase 1, un 61% digamos en la clase 5 y un 53% en la clase 7. Al final, para terminar de ver las métricas, hacemos un código que nos muestre el índice de Jaccard y hacemos la final predicción del clasificador con Deep Learning, que justamente es una de las mejores que nos dio con respecto a las anteriores y muy parecida a la que vimos en el Decision Tree. El punto final es graficar estos 3 resultados de los 3 clasificadores para compararlos de manera visual. Ahí está el espacio para si ustedes quieren hacerlo ahorita en la sesión, yo puedo ir a ayudarlos, o si quieren hacerlo ya en la casa, pueden mandarlo en el foro que corresponde a la sesión 4, que estará montado en unos minutos. Y eso sería todo. Hay un cuarto notebook que no lo vamos a hacer en la sesión, pero es de carácter exploratorio para que lo miren. Es muy interesante porque es un ejemplo de cacao. Es un ejemplo muy particular porque es una aplicación de café. ¿Café o cacao? Mira ahora qué le sabe. ¿Por qué digo que es muy interesante? Porque efectivamente es poner en práctica con imágenes adquiridas en laboratorio. Eso es para mirar el punto de fermentación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos detectar los diferentes puntos de fermentación del café a partir de algoritmos de clasificación? Listo, muchachos, aquí acaba la sesión de hoy. Nos vemos la próxima semana con la sesión número 5, que va a ser sobre la estimación pasiva de la profundidad.
Recuerden, en el mismo canal, síganos en nuestras redes sociales. Cualquier pregunta, estamos en el Discord o en la sesión en el Salón del Semillero. Muchas gracias a todos por participar. Hasta luego.